ustedes en este episodio más de Viva Salamanca. Sean bienvenidos, queridos amigos. Hoy viernes 4 de febrero. Qué rápido se está pasando el tiempo, queridos amigos. De verdad, es algo que, pues bueno, ya estamos en el segundo mes del año. Y que, por cierto, queridos amigos, el día de hoy se les hace la atenta invitación, además de que se les sigue informando que el sector de salud, el día de hoy, viernes, tenemos el último día para la vacunación en su refuerzo para las personas de 40 a 49 años. Les debo de platicar, queridos amigos, que no hay nada de no hay nada de filas. Por si ustedes tienen la oportunidad de acercarse al gimnasio Lázaro Cárdenas, por supuesto, ustedes tengan esa gran oportunidad de realizarlo, queridos amigos. Síganse vacunando, síganse cuidando, sigan utilizando pues todas las medidas de seguridad. Pero bueno, sin mayores preámbulos, vamos a comenzar con un programa muy interesante, querido Radio Escucha, ya que en esta ocasión, en esta fresca mañana del 4 de febrero del 2022, nos acompaña un personaje muy importante y muy querido de todos los salmantinos. Su nombre es el licenciado Ricardo Aguinaco. Licenciado, muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Buenos días, gracias a Dios, bien, aquí andamos todavía dando lata. Pues encantado nuevamente de tenerlo aquí en este programa de Viva Salamanca. La verdad es que estamos muy contentos de tenerlo aquí en este episodio donde, bueno, les debo de platicar, queridos amigos, que en esta mañana vamos a tocar un tema muy interesante que en verdad muchas veces nosotros nos hemos preguntado en ocasiones qué significa cierta palabra que hemos escuchado de nuestros padres, de nuestros abuelos, pero que pues ya desaparecieron. Obviamente las nuevas modas, tendencias, rutinas, en fin, todo lo que hoy en día nos conlleva a entender que estamos ya en pleno siglo XXI y que obviamente ya se dejaron de utilizar. La tecnología obviamente nos hace que se desplacen inclusive esas palabras. Pero para esto, queridos amigos, pues precisamente el licenciado Ricardo Aguinaco, junto con su servidor, vamos a tocar ese tema tan interesante. Sí. ¿No es así, licenciado? Así es, ya días habíamos por ahí tocado el tema y platicado acerca de esto, que es bastante interesante. Han entrado inclusive nuevas palabras como sanitizar, ¿verdad? Sanitizar. ¿Te acuerdas ahorita que se usa mucho por la cuestión de la pandemia? Por supuesto. Pero nos acordábamos de algunas palabras que ya no se usan y otras que, por ejemplo, recuerdo a mi tía Lupita que me decía que ella ya no escuchaba esa y escuchó de sus abuelos la de que decía cuando llegaba una persona de visita le decían pasa, apéate. Es como que suena raro, dices, ¿qué es eso? Apearse quiere decir ponerse en pie, porque generalmente llegaban a caballo en esa época. Entonces invitabas a pasar a una persona a tu casa, pasa, apéate, bájate del caballo y entra a la casa. Todo eso quería decir. Eso es bien interesante, ¿verdad? O sea, es algo que de pronto ya nosotros ya no lo utilizamos. No. Ahora bájate del coche y eso es todo, ¿no? Es algo muy común en nuestros días. Y precisamente, queridos amigos, licenciado, pues todavía creo que justamente con esa palabra existen algunos vestigios de todo eso que es la palabra apear y que, vaya, las construcciones nos dejan y hablan por sí solas, es decir, las casas, las puertas ahora se pueden llamar cocheras, pero antes eran otra palabra, otro término que inclusive eran muchísimo más altas las entradas. ¿Por qué? Pues así eran porque tenían carretas y guardaban ahí, era la cochera, para guardar el coche, precisamente el coche de mulas o de caballos que tenían, y eran unas puertas bastante grandes de madera, que después le decían zaguán. Zaguán, es una de las palabras muy coloquiales de aquella época. Niño ve y cierra el zaguán, era la puerta aquella grandota, que después investigando en el Selecciones decía ahí que era una palabra árabe, de origen árabe, zaguán, y no era precisamente la puerta, sino determinaba lo que era todo el pasillo para llegar a esa puerta. Sin embargo, se tomó esto ya como la puerta, como un sinónimo, vamos a decir, de puerta, zaguán. Qué interesante, queridos amigos. La verdad es que ustedes, yo creo que se están así junto con nosotros interesando en ese tema tan importante y que obviamente nos lleva a remover obviamente sentimientos, recuerdos de nuestros padres, de nuestros abuelos. Y pues precisamente, queridos Radio Escucha, yo los invito a que se queden con nosotros. Están en el mejor de los cuadrantes, Radio Esperanza 96.1 de FM, donde por supuesto la mejor historia la encuentras en esta estación. Debo de platicarles
recordarles también que vamos a tener esta transmisión, la vamos a tener también en Spotify, la vamos a tener en YouTube, en fin, en todas las fuentes y plataformas que también se utilizan para dar testimonio y recuerdo de toda esta charla, esta plática precisamente en la cual ustedes, si no tienen la oportunidad de escucharla ahorita, ya sea por razones de trabajo, porque están yendo a la escuela, posteriormente la van a poder reproducir en estas plataformas. Y qué mejor, queridos amigos, que ponérselo inclusive a los mismos profesores, que porque muchas veces los profesores encargan esas tareas así pues muy especiales, donde hoy investiga un poquito del pasado, pregúntale a tu abuelo, pregúntale a tu papá, y pues qué onda, o sea, al final de cuenta, pues muchas veces nos cuesta trabajo, ¿no? Aquí está, yo creo que una herramienta muy importante, Sí, sí. recorrernos al vocabulario, ¿por qué no decirlo también al diccionario pues de la Real Academia de aquellos tiempos del siglo XX y tal vez, ¿por qué no del siglo XIX? Sí, había palabras inclusive que venían del francés. Ya te platicaba ahí el día que fuimos ahí con Carlitos Gallardo Ornedo, de que él se acordó mucho de lo que era el chifonier. ¿Qué es eso del chifonier? El chifonier venía a ser un mueble donde una especie de buró, pero grande, vamos a decir una cómoda donde había varios cajones y ahí guardaban ropa, camisa, ropa interior, etcétera. Y generalmente estaban dentro de la recámara. Acuérdate que antes no existían los closets, entonces estaban los roperos y estaba el chifonier. Muchas veces a mí recuerdo mis tías que me decían, me iban a dar mi domingo, y decían, ve por el monedero que está arriba del chifonier. Más o menos, ¿qué medida tenía? Pues yo lo recuerdo, digo, era chico, pero debe de haber tenido una medida como de 1.20 por 1 metro, porque era bastante ancho, entonces eran cajones que se jalaban de dos maniveles pesados para uno de chico y ahí guardaban, como te digo, ropa de cama o casa de ellos mismos. Es una palabra francesa como taburete. Taburete, que venía a ser como una especie de banquito que se usaban las señoras en el tocador. El taburete. También estaba, bueno, ahorita se me fue la onda, pero sí había como varios objetos que venían del francés, esas palabras. Por supuesto, yo creo que algo que precisamente aquí nos da referencia a usted es que al ser México pues un punto central donde llegaron pues muchas culturas de diferentes partes del mundo con la intención de pues primero de realizar una conquista y luego asentarse, pues así tuvimos primero la conquista a través de los españoles, pero posteriormente también llegaron los mismos franceses, llegaron los estadounidenses, en fin, por donde quiera que le pudiéramos buscar, a lo mejor tenemos ya la infiltración de varias culturas que al final nos dejan como herencia y recuerdo. Es más, nada menos que el mismo traje de charro, sabemos de antemano que es una parte de la fusión del chinaco, es decir, de los mismos franceses que trajeron esa cultura, ¿no? Esa cultura, sí, cierto. Hemos platicado mucho acerca de la historia de la batalla del 5 de mayo, que celebramos mucho el triunfo de México sobre Francia, pero ya no nos platican que después regresaron los franceses y nos dieron en la torre y se quedaron aquí mucho tiempo. Vivieron en los altos de Jalisco, por eso es que ves muchas mujeres y hombres rubios por allá. Hubo muchos bodas, matrimonios, o llámale como quieras, amaciatos, y ahí salieron todos esos güeritos. Había también los panaderos que venían en las tropas, empezaron a hacer el famoso pan francés. O había un señor de apellido Birot, de ahí viene el virote, lo del bolillo. El bolillo, que decíamos a la casa de Birot, que lo Birot se deformó a virote, y ahí el pan, bolillo, virote. Que muy seguramente a lo mejor era como se escribía, ¿no? Exactamente. Y sin embargo la pronunciación es diferente, pero aquí obviamente en el español, pues obviamente ya lo empezamos a modificar. Sí, aquí tenemos un panadero de apellido Bedoya, aquí en Salamanca, y él me platicaba que también un ancestro era panadero de las tropas. Realmente su apellido se pronuncia Bedoya. Vamos con el bolillo de Bedoya y ahí tiene su panadería y le va bien al muchacho, pero él sí me dijo la historia de que su tatarabuelo, ve tú a saber, venía con las tropas francesas. Vaya, pues entonces esto de verdad que la cultura mexicana está rica no solamente en historia, sino también en esa fusión de esos encuentros culturales que como cualquier situación no es ríspida, es dura, difícil muchas veces en el que nosotros logremos pues ciertamente pues aceptar o asimilar una nueva cultura que quiera llegar,
pero al paso de los tiempos, el paso del tiempo va provocando que pues se vaya aceptando y que se vaya fusionando. Aquí nada menos Salamanca, sabemos de antemano que así es. Así es. Entonces es algo muy interesante todo eso que nos platica, licenciado. También están los árabes, acuérdate que nosotros presumimos mucho con los tacos del pastor y es una copia del kebab que hacen el kebab que hacen los árabes, nada más ellos lo hacen con carne de carnero, de oveja, y los ponían así con esos trompos y iban partiendo la carne. Ellos tienen su pan árabe muy parecido a las tortillas, claro, y hacen unos tacotes deliciosos, digo, los que hemos tenido chance de probarlos por ahí. Son herencias de los árabes también aquí a los mexicanos. Tenemos, además de esto, pues precisamente de los árabes, yo creo que muchas palabras. Muchas palabras. Muchas palabras. Por ejemplo, una de ellas es la alhóndiga. Alhóndiga, sí, cierto. Almohada. Almohada. Alacrán. Casi muchas que vienen con A. Ajá. Azafrán. Azafrán. El azafrán. Sí. Claro, y entonces esto obviamente da a entender que todo va de pronto al inicio a hablar acerca de una deidad que ellos tienen y que va de por medio o interponen primero esa palabra para después a ponerle el sufijo, que eso hace darle un término muy característico, y precisamente repetir la palabra alhóndiga. Es un lugar donde se almacenan granos y semillas, pero pues de esta manera también, o sea, es algo muy interesante. También tengo entendido que algunas otras palabras como caudal o lo que es la palabra Guadalajara también es otra de las mismas que vienen del origen árabe. Guadalupe, en fin, todas estas son palabras que nosotros fuimos aceptando dentro de este choque cultural y que obviamente va de por medio de la conquista. Aquí en Salamanca, ¿qué más tenemos en este aspecto? Bueno, tú dices algo así como que venga de otros lados. Bueno, es poco conocido, pero sabemos que los chorizos y todo eso que actualmente consumimos, decimos que nos trajeron los españoles, pero en realidad los árabes fueron los que se lo pasaron a los españoles, el chorizo, porque tengo por ahí una familiar, una tía, que hace el chorizo árabe, que no trae chile, pero trae otras especies que igual son picantes, como la pimienta, y son chorizos muy ricos. Entonces acuérdate que fueron 400 años que nos dominaron los españoles, pero ellos los dominaron 800 años los árabes. Entonces les dejaron no solo palabras, les dejaron comida, les dejaron muchas cosas que nos trajeron aquí a México. Nosotros a veces presumimos de que el mole que mexicano, pues no, no efectivamente al 100 así lo comía Moctezuma. Faltaba el ajo, le faltaba la cebolla, el ajonjolí es otra palabra árabe. Son especias que le trajeron los españoles, heredadas de los árabes, y que nos las pusieron aquí en la cocina actual. Y pues bueno, esto del mole ahora se ha convertido en uno de los platillos típicos y vaya también parte del patrimonio intangible de la humanidad, y como mexicanos, y que obviamente es herencia culinaria de todos nosotros, y que todo mexicano sabemos de antemano que un mole, el que no viene, bueno, vaya que es un extranjero, visita México y no lo hace degustando un platillo de mole con una pieza de pavo, ¿sí? Es decir, de guajolote. Sí, yo creo que eso es algo que difícilmente se regresaría a su lugar de origen con ese triste sabor amargo de no haberlo probado, ¿verdad? Porque ahora esto es algo muy, muy importante, de que, pues sí, al parecer sale de este platillo ya en Puebla, sin embargo se extiende en toda la región mexicana. Aquí mismo en el Bajío es un lugar muy importante donde en todas las comunidades, no solamente de Guanajuato, aquí particularmente de Salamanca, por ejemplo en la zona norte, yo he probado y he tenido la gran oportunidad de degustar platillos muy exquisitos derivados del mole, que como bien lo dice, todos los ingredientes, híjole, es una lluvia de sabores que yo creo que hasta ahorita ya se me está haciendo agua a la boca. La verdad es que todo esto que emerge para preparar un mole, inclusive es todo un ritual, o sea, es una preparación completa para poder llevarlo a cabo. Y pues vaya, ahora ya cuando está servido, el aroma tan solo cuando se percibe combinado con la pieza del guajolote, es algo único y exquisito, ¿no es así? Sí, así es, el huichol, que le llamaban los aztecas al guajolote, y lo consumían, ellos sí lo consumían bastante, junto con el venado, con el jabalí, que era lo que conocían muy parecido al cerdo, ¿eh? Hace poquito, ahorita estaba leyendo de esta chica
la senadora Jesusa, no recuerdo su apellido, del Morena, que le iban a mandar a Panamá y siempre no la quisieron allá de cónsul. Esta chica un día habló y dijo que cuando comíamos carnitas celebrábamos la derrota de los aztecas. En algún lugar por ahí leí de Bernal Díaz del Castillo que efectivamente hubo una batalla, pero no nada más eran los españoles, sino eran los tlaxcaltecas y otras tribus que estaban en contra de los aztecas que sufrieron una batalla. Entonces sufrieron la derrota los aztecas. Entonces hicieron el cerdo frito en su propia manteca, como lo conocemos ahorita las carnitas, muy primitivas si quieres. Entonces ellos tenían asquillo los indios, porque veían que los españoles no se lavaban las manos, las tenían muy sucias y tenían poco aseo. Entonces alguien por ahí dijo, vamos a hacer un artefacto de masa cocida para que podamos comer aquel alimento sin que toquemos con las manos la carne, o sin que lo toquen los españoles. Y así fue como surgió la tortilla. No olvidar que nosotros pensamos que desde que llegaron los españoles había la tortilla, y no como tal, había gorditas, había ¿cómo le llaman? Lo que es el que, bueno, es un pan que comen en Tlaxcala, de maíz, muy rico. Los tlacoyos ya existían, las gorditas, todo eso. Entonces lo de la tortilla era como un guante, porque nada más se comía y tiraban la tortilla, no se la comían. Ya después alguien por ahí ideó comerse la tortilla, porque era de maíz y era rica. Ese fue más o menos el origen de la tortilla, así como lo leímos. Es allí donde nosotros, al momento de descubrir todos estos orígenes de los platillos, de los alimentos, pues nos quedamos sorprendidos, nos quedamos verdaderamente pues anonadados, porque al final de cuentas a lo mejor pensamos que las cosas surgieron de una manera distinta. Por ejemplo, ya tocando el tema de el mismo platillo que es el mismo pozole, sí, también es otro platillo que aquí pues originalmente cuando llegan los españoles pues encuentran que sí se comía este platillo, pero eran cabezas humanas, no era cabeza de puerco, sí, como de hecho, originalmente. Ahorita ya lo hacemos, ¿no? Moctezuma lo comía con cabeza de niño chiquito porque era más tierna. Y eso es algo que obviamente en la conquista dijeron, no, pues eso no está permitido, eso no está bien, y entonces vamos a erradicar eso. Digo, difícilmente se iba a poder hacer esta situación de un momento a otro erradicarlo, pero creo que fueron buscando la forma en la que sí pudieran aceptar todo este tipo de alimentos que continuaran. En otra parte, lo que es el tlacoyo es uno también de los alimentos mexicanos más, yo creo que más deliciosos que yo en mi vida yo he probado, que vaya, está combinado esta tortilla extendida, un poquito gruesa, obviamente, que parecería ser como un sope pero alargado, ¿no? Tipo guarache, pero tipo pequeño. Guarache. Es correcto. Y ahorita pues nosotros que le ponemos que los frijolitos, que le ponemos carne deshebrada, la haba inclusive, sí, que también es de origen árabe, la haba. Y bueno, o sea, al final todo este platillo, cuando uno lo está degustando, yo la verdad, discúlpenme queridos amigos, pero a mí me gusta embarrarme los dedos. Sí, es la verdad. No, pues es lo rico, ¿no? Sí, no, la verdad. Es algo que de verdad aquí nosotros, al menos en lo particular, yo lo disfruto. Oye, las enchiladas, ya ves que hay varias versiones, pues dicen que la minera y eso. Un día por ahí se me enojaron unas personas porque les hice el comentario que era un platillo pobre, pero yo no trataba de desmeritarlo, es riquísimo, me encanta. Pero si te fijas, son elementos muy baratos que conseguía antes la gente, un chilito cocido con ajo y todo, y entonces remojaban ahí la tortilla y nada más le ponían un poquito queso, que era la proteína, y si acaso cebolla. Si te fijas, es algo muy barato que a lo mejor poca gente lo puede. Digo, ahorita ya no, pero en aquel entonces, pues que costaban centavos los chiles y centavos el ajo, pues lo podías hacer. Sí, por supuesto, y además el sazón del hogar, el sabor de esa técnica que nuestras madres, por ejemplo, saben hacerlo, pues todavía hace uno disfrutarlo. Pero bien, es muy cierto lo que usted menciona, inclusive aquí varios estilos, varias formas de lo que tiene que ver con las enchiladas. Sí. Obviamente aquí hablamos de las mismas enchiladas mineras, sí, que aquí en Guanajuato capital también inclusive
es ahora uno de los platillos típicos que se tienen, Ujú. pero tocando el punto y ese tema que usted bien lo acaba de acertar, pues es un alimento muy sencillo, Ujú. muy simple, sin tantos ingredientes, que cuando la gente dice, no, pues que unas enchiladas mineras, y a lo mejor se imaginan a lo mejor el plato muy completo, muy Elaborado. extenso y elaborado, y sin embargo cuando nada más les ponen unas cuantas papitas encima, Riquísima. sí, por supuesto, pero la gente como que se queda con la expectativa diciendo que no le vas a poner otra Algo cosa. más, sí. Y es cuando al final de cuentas, no, pues es que creo que propiamente si nos vamos hacia atrás, hacia lo que es la época donde estaba pues Guanajuato en un mayor auge en la Ujú. minería, pues también los mineros no comían así como que Muy opulento. exacto, no era lo mejor, sino que Ujú. desgraciadamente pues también como muchos de todos los mexicanos eran esclavos y Ujú. por largas jornadas, entonces al final del día pues lo que te alcance con lo que te pagan. Ujú. Entonces realmente esto es muy interesante también lo que menciona. Sí, hubo aquí cenadurías en Salamanca, la gardenia ahí de las señoritas Rocha, que le agregaban pollo frito, Pollo frito. muy rico, o sea, el mismo donde freían las enchiladas, metían un pollito, una pieza de pollo, bastante rica. Actualmente hay quien lo acostumbra con cueritos, como para meterle otra proteína, ¿no? Al plato. Pues ahora sí que en gusto se rompen géneros, ¿no? Y hay que probar de todo. Oiga, y hablando de los cueritos, ¿se tiene un antecedente, un dato que por dónde haya surgido? Porque, bueno, sabemos que sigue siendo la piel del cerdo, Sí, sí, pero está curtido y trabajado en una forma sí. distinta. Mira, yo hasta donde sé, todos esos platillos, y te digo, no lo digo con el fin de que yo me sienta algún millonario o algo así, pero eran platillos para pobre, porque inclusive en Nueva Orleans también comen los negros lo que son las patitas de puerco guisadas, porque eran esclavos y era lo que les dejaban. La gente comía el puerco y las patas y la piel y todo eso lo tiraban. Entonces fue que empezaron a hacer los cueritos, el chicharrón y todas esas cosas que son deliciosas, ¿no? Que han sacado de esos tipos de corte. La gente rica pues se comía la carne, los cortes y todo eso. Entonces lo que las vísceras y todo eso que desechaban, pues la gente del pueblo la conseguía muy barata y era que hacían sus platos de menudencia riquísimos también. El mismo menudo, son platillos, pues si vamos a decir antes de pobre, ahorita Es que al riquísimos. final de cuentas debemos de comprender que en aquellos tiempos pues sí estaba muy marcado las clases Sí. sociales, sí, así como podemos entender que en el transporte público estaba un ejemplo no tan solo en lo que es el ferrocarril Ujú. antiguo, sí, estaba el boleto de primera y segunda y Sí. tercera clase, pues también así estaban en los platillos, en los Ujú. alimentos, inclusive donde uno se iba a sentar a comer, ¿no? Exactamente. Entonces, el menudo, que bien lo acaba de decir, que está Ujú. derivado de la panza de la res, Ujú. pues es algo que también dicen, bueno, pues para los que comen carne, pues no, pues realmente no les No les interesa, ¿no? interesaba, Pero exacto. también, pero aquí yo creo que se estaba dejando o se estaba perdiendo algo que eran los nutrientes que inclusive Sí, también tienen las menudencias, sí, cómo no. sí, o sea, por ejemplo, hablar de las patitas del pollo, Muy del rico. hígado, de las mollejas, que Sí, vaya, muchos niños, yo creo que nuestros amigos se han de, a lo mejor de recordar que nuestros papás inclusive nos llegaron a alimentar sí, cuando éramos bebés, cuando éramos niños con las sí, menudencias, y era una proteína muy buena. por supuesto, y Ujú. nada más lo combinaban con lo que era la zanahoria o la papa, Sí, y era el complemento de la verdura, y ujú. el niño crecía, se desarrollaba bastante Muy bien, bien, sí, sin claro. ningún problema, ninguna discapacidad o algo así por el Ujú. estilo. Sí, sí, es cierto, pues era lo que había, ¿verdad? La menudencia y te comento también eso, de que iban ellos, pues aprovechando lo que tenían. Ujú. Claro. Y esto es, a final de cuentas, todo lo que en torno a lo que estamos platicando, de lo que palabras Ujú. o vocabulario, términos, y pues inclusive aquí estamos agregando la alimentación, Ujú. lo que se utilizaba en el siglo XX Ajá. y a lo mejor en el siglo XIX, muy marcado seguramente, y pues muchas cosas ya ahorita ya no las tenemos. No. Aquí propiamente en Salamanca ya Ujú. estábamos hablando de la chifonera, Chifonier. chifonier, Ajá. sí, que era esas palabras Sí. muy, El buró el también. buró, Buró era de tipo pero con, francés. con una Una pronunciación pronunciación, alargada, buró. exacto, buró, Sí, sí, cierto. También platicábamos tú y yo del tepalcate, ¿te acuerdas de la palabra claro, tepalcate?
que yo la escuché, me acuerdo que en una escuela de monjas, yo estaba chico, rompieron una piñata de aquellas de barro que había de carro, y Si no entonces, la quebraba sí, con el palo, lo quebraba con la cabeza. era terrible, y estaba barriendo una religiosa, y me acuerdo que dijo, váyanse para acá, no vayan a pisar el tepalcate, y lo entendí como que era lo que quedó del jarro, ¿no? Ahí en extractos, y entonces lo empezó a barrer la religiosa. Sí, sí. Aquí, en este caso, yo creo que es algo bien curioso. También la palabra de tepalcate, en otros momentos la llegamos a descubrir como que eran fragmentos o pedazos Sí, de esos del barro. sí, pero también una vez una señora me dijo que su abuelita le decía, ándale, ayúdame a lavar el tepalcate, y eran los platos. Dije, ah, caray, pues era otra acepción que yo no había escuchado, pero pues cada quien ve a lo mejor. Queridos amigos, ¿qué les está pareciendo este interesante programa? Yo creo que les está gustando tanto como a nosotros que estamos aquí en la cabina y todos los que están escuchando aquí en el control del audio. Y obviamente, pues estamos nosotros muy interesados de conocer su opinión. Recuerden que estamos en vivo. Pueden escribir también en WhatsApp al 4646525000 y llamar por teléfono aquí a la cabina 4646909601, donde por supuesto ustedes nos pueden dar sus comentarios, sus opiniones, también algunas palabras que nos puedan recordar de lo que se llegó a utilizar en periodos pasados, allá hacia el siglo XX, es decir, allá hacia 1990, 1980, inclusive hacia 1950, a lo mejor, todos estos periodos, ¿no?, que ustedes puedan recordar y que aquí en Salamanca ustedes escuchaban muy comúnmente a sus abuelos, a sus padres, a alguna persona muy cercana a ustedes y que obviamente pues ahora ya simplemente quedaron en el recuerdo, en la memoria de todos ustedes. Pues estamos teniendo este programa muy interesante, pero sin embargo quiero hacerles nuevamente la invitación para que el día de hoy viernes, queridos amigos, pues todavía como última oportunidad para que ustedes se vayan a vacunar, los que están en la línea de los 40 a los 49 años. Solamente lo único que necesitan es llevar su credencial de elector a el gimnasio Lázaro Cárdenas, donde por supuesto allí están vacunando y pues se va a terminar esta vacunación hasta cerca de las 6 de la tarde. Yo creo que ustedes tienen una gran oportunidad de que asistan, que se sigan protegiendo porque la pandemia todavía no termina, queridos amigos, y qué mejor que tener este refuerzo que es muy importante para todos nosotros. Creo que ya hay de pronto buenas noticias acerca de esta variante del COVID, sin embargo creo que la mejor noticia es que ustedes tienen la oportunidad de vacunarse. Así es que, pues, licenciado, que tengan esa oportunidad Sí, de hacerlo, claro, ¿verdad? ahorita que es gratis, Por supuesto. porque dicen que después lo van a cobrar, quién sabe si será cierto. Ojalá que no. Ojalá que no. Sí, ojalá que no. Ahorita que es gratis hay que tomarla. Bueno, pues entonces, pues vamos a continuar aquí con este programa porque en verdad está muy interesante. Nosotros tenemos, ahora sí que un programa donde estamos recordando, pues, palabras que se llegaron a utilizar antiguamente. Sí. Bueno, nos mandan la señora Eli Telles, dice, buenos días, un saludo, dice que se le hace muy excelente el programa en esta ocasión, le mandan felicitaciones. Muchas gracias, saludos. Pues bueno, continuamos. Otra palabra. Me acordé, fíjate que mis tías estaban de medieras en unas tierras que tenían en el calabozo. Ahí voy a interrumpirlo porque tan solo ahí la palabra mediar. Mediar. ¿Qué es? Sí, ellas tenían sus tierras, ellas no la trabajaba un campesino, una persona que lo sembraba, la araba y todo. A lo mejor iban a michas en la cuestión Correcto. de los pagos de la semilla para sembrar. Pues uno lo rentaba, ¿no? Uno lo rentaba, entonces al momento de pagarle era o con dinero o en especie o ambas. Entonces ellas tenían su troje, otra palabra. La troje. O la troje en la parte de atrás de las casas antiguas, donde se guardaba ¿cómo se llama? El grano. El grano en este caso. Ellos tenían una desgranadora eléctrica, me acuerdo, grandota, y metíamos los elotes. Por un lado salía el elote y por otro lado salía la semilla. Entonces ellas tenían, la palabra que yo te decía era cuarterón. Ah, el cuarterón, El cuarterón por supuesto. era una caja de madera
que era una medida para lo que era vender el maíz. No estoy seguro de cuánto era la medida, si era 1,5 kilos, 1,300 kilos, algo así. No me la sé bien. Si alguien del público lo sabe, se lo agradecemos. Por supuesto, pues así que aquí también volvemos a hacer la invitación para que llamen aquí a la cabina y que digan exactamente cuánto equivale un cuarterón. Un cuarterón, sí. Muchos de los antiguos, digo, yo tengo 55 años y yo estoy seguro que hay gente a lo mejor un poco más grande que sí escuchó este término, a lo mejor ya de mí para abajo, No, difícilmente. inclusive en los molinos que también ya propiamente Bueno, sí. ya se utilizan solamente las tortillerías que Sí. tienen su molino, Lo mío de Nixtamal. pero anteriormente los molinos, cuando se llevaba la mamá, el ama de casa, llevaba el maíz o el garbanzo, el frijol, ¿cómo se llama? El trigo, para molerlo. Pues iban y todos se lo medían a cuarterones, Sí. Aquí inclusive, aquí muy cerca en la colonia 1910, todavía hay un molino que todavía hace con esa técnica. Ok. Fíjate que también me estaba acordando de que tenían mis tías una estufa, yo no la vi, pero era una estufa que estaba, vamos a decir, que se prendía desde la mañana y se apagaba en la noche. ¿Cómo era esto? Dices tú, ¿cuánto gastaban? Sola. Gastaban, no, ¿cómo gastaban tanto gas o qué? No. Mi abuelo tenía una maderería, entonces el aserrín lo compactaban en unos bloques así, como si fuera marihuana o algo así. Lo ponían así en cajones y lo metían y lo prendían. Entonces en la mañana estaba el fuego a cierta temperatura y entonces podían hacer, ¿no? Pues que los huevos de la mañana y eso, ¿no? Y a mediodía iban haciendo la comida y como se iba apagando con el un fuego. solo bloque. Con un solo bloque. Duraba todo el día. Y se iba apagando, entonces tenían sus hornillas o ahí donde ponían las ollas. Pero ese bloque estaba a lo mejor compactado, sí. pero además mojado en algún combustible. No sé cómo era eso, pero sí lo tenían. Inclusive también había otros que eran de olote, que eran para los calentadores donde se bañaba uno, eran calentadores de olote también. O sea, se usaba mucho el fuego anteriormente. Sí, claro. Y bien peculiar el uso de la estufa, ¿no? Que obviamente, pues hoy tenemos hasta el placer, el gusto, el privilegio, como nosotros le querramos llamar, en el que tenemos el gas natural prácticamente en nuestra puerta de nuestra casa, ¿no? Y conectarnos muy ahí. Cómodo. Muy cómodo. Sin embargo, pues obviamente cuando se utilizaban las estufas que eran de otro combustible que no era precisamente el gas LP ni siquiera, pues era un poquito más complicado el que pues hay que ir por el petróleo, hay que ir por el diáfano, que eran también cosas que inclusive en combustibles el diáfano era otro de las cosas muy común de las palabras que se utilizaban. Sí, usaban los quinqués. Los quinqués, otra palabra antigua. Era una lámpara a veces de petróleo o de diáfano, como dices tú, y le ibas a ir regulando y lo prendías con una mecha, un mechero que tenía. Aquí en Salamanca, todavía en la calle, es la calle Juárez, esquina con, si no mal recuerdo, gracias, si no mal recuerdo con la calle que le dicen la esquina chata. Sí. Allí había un negocio donde vendían el petróleo y el diáfano. Todavía inclusive, no sé si usted o todos nuestros amigos alcanzan a ver que en ese sitio, en la parte de arriba, hay un letrero que aunque está pintado, porque desgraciadamente lo pintaron, o sea, eso es algo que digo, no puede ser. Es un testimonio de nuestra historia y lo pintaron. Y allí mismo dice tienda, el nombre de la tienda, pero dice aquí se vende el diáfano y el petróleo para lo que es el uso doméstico. Entonces es algo que yo digo, no, o sea, esa es una reliquia, vaya. Muy seguramente la gente no lo ve porque está ya camuflajeado. Es algo Tú estás más joven que yo, pero yo sí recuerdo varias tiendas donde vendían petróleo que tenían ahí sus tambos y tenían una bomba ahí que le giraban y te daban ahí, no, pues que dame 2 pesos de petróleo, cosas de esas. Porque también tengo un amigo que sus papás eran carniceros y él hacía el chicharrón y era un horno de petróleo. Horno de petróleo. Sí, lo tenían bajo tierra y ahí ponían el cazo para hacer las carnitas. Tenemos comentarios, nos dice la señora Bernardita, dice muchas felicidades por el programa, saludos a su familia. Dice la señora Josefina de San José de Ayala, es bueno comer las menudencias de pollo. ¿Cómo no? Riquísimo. Dice, pues recordando la niñez, sobre todo, por supuesto, es algo que como yo les decía. Sí,
¿Tú te acordaste las mollejas y el Sí, corazón? es que, bueno, El hígado, yo debo de riquísimo. platicar que mi madre nos llegó a alimentar de esa No, manera, pues era y riquísimo. es algo que a mí Yo también lo me probé. sigue encantando, la verdad. Sí, O sea, yo lo sigo disfrutando, y yo recuerdo siendo el mayor de los hermanos, sí, obviamente a todos los demás también era la misma estrategia, sí, sí. ¿sí? Y qué decir del atole de champurrado, el Pues atole riquísimo. De de Puscua. Puscua. Muy Qué bueno. barbaridad, es algo riquísimo que muy Riquísimo. seguramente todavía hoy en día en algunas partes de Salamanca Sí. se siguen consumiendo. Ojalá y que nuestros amigos también nos comenten de Algo de dónde eso, todavía. sí. Nos dice la señora Esther de Valtierrilla, el cuarterón es de 1,5 kilos de maíz. Ah, mira, qué bueno. Kilo Muchas y gracias. medio. Gracias, señora, Muchas gracias, por el señora dato. Esther, por el dato. Dice la señora Bernardita dice, una medida de maíz son 1,5 kilos. Es Bueno, correcto. es la misma. Está reafirmando lo que Está ya nos dijo. reafirmando, exacto. Qué bueno. Y pues bueno, o sea, Sí. es que al final de cuentas todo esto que estamos a lo mejor sacando aquí en el programa, gracias, todavía nos hace reforzar que nosotros seguimos teniendo hoy en día todo, pues pues una gran herencia Herencia, sí. culinaria, obviamente del lenguaje, de pues histórico en el entorno de inmuebles, ¿sí? O de pertenencias que inclusive a lo mejor dentro de nuestros hogares podemos tener algo así de este tipo. Sí, sí, cierto. ¿Sí? Tenemos más comentarios, dice la señora Angélica de San José de Ayala, el cacao, dice, lo molía en metate y se hacía el famoso chocolate. Sí, sí, cierto, con metate. Por supuesto. Sí. Muchas gracias, señora Angélica. Y también eso viene desde los indígenas. Hay por pinturas, supuesto. hay No, pinturas inclusive lo que Diego es Rivera. el cacao es un alimento que inclusive se hacía el trueque. Era una de las semillas, Una moneda. por supuesto, una moneda, una de las más valiosas. Y bueno, y los españoles le llegan a redescubrir y darle todavía un uso más Sí. importante. La señora Maricoco de la Infonavit 2 dice, felicidades al programa y recuerda las lámparas de petróleo y los negocios de chicharrón. Ah, cómo no. Sí, riquísimos, ¿verdad? Por supuesto. Yo me estaba acordando ahorita que de las mollejas en salsa verde que hacía mi mamá. Las cocía y luego freía y luego le agregaba la salsa. No recuerdo cómo la preparaba. Yo creo que algunos de los que nos están escuchando, radio escuchas, a lo mejor deben saber la fórmula, pero pues cada quien la preparaba como quería. Por supuesto, inclusive, no desviándonos tanto de este tema, sabemos de antemano de que las carnicerías, pues obviamente allí es donde se vende la carne selecta, pero donde venden todas las vísceras, sí, es una carne que obviamente pudiéramos tomarla como secundaria, repetimos, para las personas que a lo mejor el recurso a lo mejor no es tan alto, y donde venden ese tipo de alimentos, llámese el hígado, llámese el corazón, la pajarilla, la tripa, la cola de la res, el bofe, o sea, y de pronto ahí podemos empezar a buscarle un buen de resultados a toda esta carne, que hoy en día, de verdad, si nosotros nos metemos al mercado típico, ¿sí? Ya sea aquí mismo en Salamanca o inclusive allá en Valle de Santiago, donde todavía se tiene mucho parecido Valle de Santiago con lo que fue Salamanca en los tiempos de 1950 hacia atrás, podemos rescatar muchas recetas muy interesantes tan solo con ese tipo de alimentos. A mí me impresionó en Valle comer los tacos de cabeza de cerdo. Ya que estamos acostumbrados a los tacos de cabeza de res, pues ahora que allá los preparan de cerdo y no son malos, son muy buenos también. Por supuesto. Tacos de cabeza. Tenemos comentarios de la señora Reina Montserrat Velázquez González en las redes sociales. Nos dice que el atole blanco acá en la calle Guerrero, una de las calles más importantes. Caballos, de las carreras. Exactamente. Y pues también dice que hasta en el metate, bueno, que preparaba seguramente el atole, previamente lo molía en el metate. Sí, yo supe de una señora, bueno, no la conocí, me decía un señor que era su abuelita, hacía atole de mezquite. La vaina de mezquite, como volvemos a decir, los recursos, pues era lo que te alcanzaba, y el mezquite, pues muchos de chavitos lo probamos que era muy dulce. Esta señora no sé cómo lo preparaba, pero lo que oí fue que lo molía en metate, la semilla del mezquite, y hacía su atole. Inclusive tenía algunos beneficios muy propios el mezquite. Por ejemplo, había quienes utilizaban la misma vaina del mezquite para curar o quitar los dolores de muela. Ah, eso no lo sabía. Eso lo utilizaban de una manera porque cuando se tenía
el dolor o que se sentían, ¿cómo les llaman? Destemplados, los dientes. ¿Con eso? Ajá, con eso utilizaban, iban por las vainas y obviamente ya nada más las mascaban y y todo lo que era el jugo utilizaban, era como una especie de anestesia, pero también curaba, tenía ahí algunos propiedades efectivamente, que eso, pues bueno, también esas son parte de los recuerdos que dejan como testimonio también mi familia, que lo debo Yo oí platicar. la vaina del huizache que lo usaban para rosaduras, para los bebés y eso, que tenían pues no había para el talco o el aceite Johnson, y compraban, digo, en el campo las vainas del huizache, que es parecido al del mezquite, se abrían y salía como una especie de babita que se las ponían al bebé. Excelente para las rosaduras. Wow, eso sí, la verdad yo lo desconocía. Yo creo que en esta parte, a lo mejor dentro de todas estas recetas caseras, yo conocía lo que era la harina, la fécula de maíz, que en lugar de lo que es el talco que hoy en día venden en las tiendas, la fécula de maíz, la harina como tal, lo esparcían para que el bebé se le quitara la rosadura. Bueno, es que todavía lo usan eso para los que tienen varicela, ¿no? Les ponen para que no estén rascando. También para la varicela y el sarampión, que lo utilizan, por ejemplo, lo que es el polvo de haba. El polvo, exacto, el polvo de haba. El polvo de haba. Y algo más interesante todavía, por ejemplo, para todos nuestros amigos de Valtierrilla, que seguramente también nos están escuchando, digo, que sabemos de antemano que es la capital mundial del nopal, y que obviamente han descubierto cientos y cientos de propiedades que tiene y de beneficios que tiene el nopal. Es impresionante. Utilizaban la raíz y parte de lo que era el tallo del mismo nopal, para molerlo, y combinándolo con lo que es el estiércol de la vaca, para las fracturas. Caray, no me lo sabía. Y vaya, o sea, de verdad, inclusive en esas famosas hierbas que están en el campo, hierbas silvestres, la hierba del golpe, la combinaban, la ponían como una especie de plancha, y luego la plasta de lo que era esto lo que le comenté del nopal y el estiércol. Un tipo cataplasma, ¿no? Por supuesto. Y era el primer yeso. Inclusive nuestros ancestros, en el caso particular los aztecas, el nopal lo utilizaban de esta manera. Fíjate que ahorita que tocaste el punto de Valtierrilla, ahí estuvimos nosotros, ahora que fueron el censo, me tocó trabajar por allá. Me di cuenta de muchas cosas muy bellas que a veces etiquetamos a Valtierrilla solo con el nopal, pero hay cantidad de cosas que se siembran por allá, espárrago, lo que es chayote, lo que es espinaca, todo ese tipo de cuestiones que da mucho gusto. La tortilla de nopal. Claro. El mismo nopal en escabeche, que lo muy rico. Y venden dulces de así como tipos gomitas, que son tanto de joconostle como de nopal. Y lo digo porque pues excelente que los que tengan chance de ir a comprar ahí los domingos el champú, la crema de nopal, todo lo que los derivados. Y estamos muy cerca ya en este mes de febrero de que ya viene la expo el día 5, ¿no? No, va a ser las últimas informaciones que nos estaban dando era del 13 al 23. Es que creo que no quieren que chocara con la fiesta del santo patrono, de San Bernabé de Jesús, santo salmantino, bueno, de Valtierrilla. De Valtierrilla, por supuesto. Yo creo que muy seguramente por eso fue la razón. Y ¿sabe qué? Que también hablando de gustos, que es lo que más me da, es en el caso de los comentarios que nos están llegando. La señora Angélica nos comenta, dice, la vaina verde del huizache es buena para blanquear los dientes. Fíjate, otro dato bien interesante. Qué padre, mira cómo van saliendo cosas que luego no sabemos, ¿no? Y también por el WhatsApp tenemos más comentarios, también de parte de la señora Tere de allá de Cuecillo, que le mandamos un saludo, por supuesto. Al Cuecillo, ¿cómo no? Pues nos manda bendiciones y que le está gustando mucho este programa tan interesante, y recordando sobre todo nuestro pasado, nuestra historia, en lo que de pronto términos, lenguaje, palabras, alimentos que en el siglo XX que todavía se acostumbraba. La señora Maricoco nos comenta, la leche del lechero era muy buena, y la vaina del huizache es para limpiar también los dientes, también, que era lo que nos estaba comentando hace un momento. Pero hablando de lo de la leche, cómo llegaba el famoso lechero, y las medidas. Era también tenía sus galones, pero no sé cómo les decían ellos. Ojalá que nuestros amigos también nos recuerden y nos digan exactamente cómo es el término, cómo le llaman al recipiente con el que saque la medida. Sí, por supuesto, porque obviamente los lecheros eran en varias formas, ¿no? Como llegaban a hacer sus entregas. Una de ellas, pues, era la más simple, con la bicicleta. Exacto. Sí, llegaban ahí amarrados
¿cómo se llaman? Ya se me fue Los la tambos, palabra. pues, sí, sí, sé lo que Sí, quieres sí, sí. decir. Entonces los recipientes amarrados en la bicicleta, Ajá. uno por cada lado, y Baldes, ajá, y ya llegaba, pero el equilibrio del señor de la bicicleta, del lechero, ¿no? sí, La desde ahí fuerza, ahí era. comenzaba toda la técnica Ujú. y sobre todo el trabajo. También obviamente llegaban en las mulas, en En los las mulas, burros, burros, sí que eran los, pero ya hoy más convencional, en tal vez en camioneta, camioneta, hay sí, camioneta, sí. sí es que todavía se están haciendo entregas, porque Ujú. generalmente hoy en día tenemos lo más simple, ve a la tienda. Sí, platicaban por ahí de un lechero que lo cacharon que le ponía agua a la leche y entonces le dijeron, véndola bien y resulta que el señor con su familia empezaron a tener todos diarrea en casa. No, pues véndanosla como nos la estabas vendiendo porque ya no estábamos acostumbrando a esa leche con agua y ahora nos la das entera y no la soporta el abdomen. La señora Eli Telles dice, buenos días, un saludo de parte del señor Sergio Fonseca, dice que es un excelente programa, muchas felicidades. Gracias. Y bueno, ahí también tenemos comentarios en las redes sociales, tenemos desde Florida, ahí tenemos a la señora Ana María Carrillo, que ahorita está conectada junto con todos nosotros aquí en Viva Salamanca, Un sí, a saludo. través de Radio Esperanza 96.1 de FM, y que obviamente pues está escuchando este programa. Qué bueno, muchas gracias que esté siguiendo esta transmisión que está totalmente en vivo para todos ustedes que viven y que nos están escuchando, no aquí fuera de Salamanca o de aquí de la entidad, sino fuera de México. Y qué bueno que les esté gustando, ojalá que nos ayuden a compartir, a seguirle dando like y sobre todo aquí a la página de Radio Esperanza 96.1 de FM. Y pues bueno, licenciado, pues rápido se nos está pasando el tiempo, son las 11 de la mañana con 48 minutos. De Pero volada se fue. este programa ha estado lleno de recuerdos, de muchos testimonios que inclusive la gente ha estado participando, ha estado muy interesada en todo esto que hemos estado platicando, porque son cosas que de pronto nos llenan de nostalgia el recordarlas. Muy seguramente hay quienes están disfrutando a lo mejor de un almuerzo, a lo mejor ahí en la esquina con un taquero, a lo mejor ahí en el mercado de Barahona o aquí en Tomás Esteves, pues degustando un plato de menudo, De ¿no? menudo, Y sí. que son platillos que hoy en día yo debo de confesarme, y aquí públicamente, es una de las cosas que más comúnmente los domingos me encanta, El menudo. el menudo. Muy Es rico. algo que me ayuda a salir fuera de la rutina. Yo me siento así de verdad, ¿eh? Es algo que mi familia, particularmente mi esposa, mi madre, ¿qué vamos a almorzar? No, pues Un un menudito. menudo. Qué rico, Y sí. pues calientito, en Sí. tiempos de frío. Ahorita Sí, se antoja mucho. por Se antoja supuesto. mucho. Y si no, pues pues algo un poquito, un platillo más fuerte, que decir que de los sopes, Los de los sopes. guaraches que estábamos hablando, de algunas quesadillas hechas de, a comal, así, Sí, calientitas, ricas. con su queso, pero también la flor de calabaza que inclusive, y dicho sea de paso, también es en lugar de la carne, ¿no? Sí, 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 Algo eso más es algo silvestre. más silvestre, pero muy rico. Los tacos de quelite, no sé si los llegas a Ah, probar. por supuesto, ¿no? Y con carne de puerco también. Mejor. Bueno, ya le agregabas ahí Ya, más nutriente, sí, pero sí, sí, sí. sí son muy buenos todos esos, Gracias. entremeses. Yo recuerdo el atole de Pusco de niño, no me gustaba mucho, se me hacía muy insípido. Pero ya después lo combinas con el buñuelo, que es bastante dulce. Es una mordida del buñuelo y un trago al atole para quitar lo dulce. Claro. Esa era la fórmula. Había gente que hasta mordía un piloncillo y le daban el trago al atole. Bueno, son otras costumbres que se respetan y también, ¿por qué no, verdad? Yo en lo particular no soy muy afecto hacia, y menos ahorita que tengo azúcar, voy a andar mordiendo un piloncillo y dándole el trago al atole. Pero bueno, cada quien. Bueno, la almendra del maíz, lo que es precisamente la tole de Puscua, Sí, es algo muy nutritivo. No, sí. vaya, sustituye inclusive a la leche, porque tiene mucho calcio. Por si la gente a lo mejor igual pocos conocíamos, yo en lo particular hasta hace relativamente poco yo supe que también tenía calcio. Entonces, si me encanta a mí el atole, ¿sí? Ya sea en Puscua o en champurrado, en sus variantes, pues saber que tiene calcio, no hombre, qué maravilla, la verdad. Platicaban antes de que cuando un niño tenía diarrea no le daban de comer y se morían de hambre los niños. Entonces llegó un doctor que revolucionó esto y dijo, no, dele atole. Y el atole era muy nutritivo y gente se desarrolló a través del atole en vez de leche o en vez de... Y puede ser también por la cuestión económica, ¿verdad? Que a lo mejor no les alcanzaba para leche y con la Puscua pues crecieron muchos chamacos. Claro.
La señora Maricoco, pues aquí todavía ensalzando esta Ujú, situación, pues todavía imaginándonos ese Salamanca de allá ujú, de los albores de la segunda parte del siglo pasado, del siglo ujú. XX, pues no había central de camiones. No, no había. Así es que la forma de comunicarnos de Celaya a Salamanca o de Salamanca a Irapuato, Ujú. pues era a través de caminos muy rudimentarios, muy Sí. rústicos inclusive, ¿no? Fíjate, más atrás en el libro de esta Evalusto Rubiates, hubo un comentario que le platiqué yo, de que me platicaron mis bisabuelos, bueno, me platicaron mis tías que decían mis bisabuelos, que escuchaban en una radio las noticias de la Segunda Guerra Mundial. Era un radio muy rústico el que tenían de bulbos, creo que era el único en el pueblo, y alguien les permitió por ahí un párroco que pusieran una antena que iba colgada en la cruz del San Agustín, hasta abajo a la plazoleta Para Hidalgo, que alcanzara a para llegar que la salga la señal. señal, y escuchaban ahí en onda corta las noticias de la Segunda Guerra Mundial, de cómo iba Alemania invadiendo Europa y todo eso. Wow. Y eso es O lo, sea que la señal de Europa, es decir, llegaba, lo alcanzaba a aterrizar en la misma vamos a torre. decir, a lo mejor no sé si de España a Europa o aquí de mismo México, ¿no? De la XW, pero de que les llegaba ahí las Oiga, qué noticias. interesante y muy seguramente a lo mejor antes de que existieran las primeras estaciones de radio, Exactamente, por lo menos aquí en Salamanca tengo entendido que la primera fue la XRX, por supuesto. fue la primera y te estoy hablando ya de más acá del siglo XX, ¿no? Ya, como dices tú, la primera mitad. Correcto. Híjole, pues ¿qué les está pareciendo este programa, queridos amigos? Gracias por todos sus comentarios, gracias por todas sus opiniones, porque esta mañana pues estuvimos teniendo un tema muy interesante, ya son las 11 de la mañana con 53 minutos, prácticamente ya nos estamos despidiendo de este programa de Viva Salamanca, donde hemos tenido la gran, ahora sí que el gran halago, la presencia del licenciado Ricardo Aguinaco, un salmantino, con mucha historia, con muchos recuerdos de una familia de Abolengo, por supuesto, también aquí muy importante para Salamanca y que hoy nos viene a compartir toda su experiencia, sus conocimientos y dejar esas palabras que se utilizaban en el siglo XX y que obviamente pues tal vez todavía las seguimos utilizando ya no tan cotidiano, sí, pero que esto nos hace tener referencia de que aquí Salamanca todavía tiene muchos arraigos de sus ancestros. Por eso es muy importante, licenciado, Ujú, de que nosotros fomentemos este sentido de ujú. pertenencia. Qué mejor en este espacio, en este programa y en compañía de usted. Muchas Algo que les gracias. quiera comentar a los radioescucha. Pues fíjate que ahorita estoy pensando que se nos olvidó mucho el dulce este de, ¿cómo se llaman las momias estas que hacen en Guanajuato? La charamusca. La charamusca salmantina, que aquí la hacían. Los mismos, estos dulces que venden en Día de Muertos, ya te platicaba yo del pan de horno, ¿no? Que era un pan de hojaldre donde le metías, la nieve de pasta. Por Lo estuvieron supuesto. vendiendo aquí en la plazoleta Hidalgo hace días. Pero ¿qué le parece si esto le vamos a dar una continuidad? Ah, puede ser una continuación. Posteriormente vamos a darle una segunda Ujú, parte, porque aquí lo importante es de que nuestros amigos sigan recordando todos estos ujú. momentos y que sigan compartiendo todo lo que Sí. hasta el momento conocen y saben y Ujú, recuerdan de sus antepasados. Hablando precisamente, por ejemplo, de las estufas, del ujú, quinqué, de los combustibles que se utilizaban, de los alimentos. ujú, Y bueno, desgraciadamente pues tenemos que despedirnos de ujú. este programa, pero pues bueno, no sin antes Gracias agradecerle a que ti. nos haya acompañado en este Ujú. espacio de Viva Salamanca, que es el espacio de usted y de todos Gracias. los salmantinos y de todos nuestros amigos que nos Ujú. siguen a través de Radio Esperanza 96.1 de FM y que seguramente van a querer una segunda parte. Continuará Continuará próximamente. Era próximamente. alfeñique la palabra que no me Ah, podía la acordar. palabra alfeñique, sí, Y es otra palabra también. No ha entrado correcto. en desuso, pero luego los muchachos no saben qué es. Tiene mucha razón y que poco a poco ya las estaremos desglosando Ujú, para que la gente siga pues disfrutando. Seguimos teniendo más comentarios, pero pues bueno, ya por último vamos a agarrar un poquito, un minuto más del tiempo y ujú. dice, los domingos salimos a pasear por la orilla del río para ver las carreras del también, bueno, también y los paseos en las En canoas. Esto canoa. nos Ujú. comenta la señora Maricoco. Sí, se comía sandía, dicen ahí en las orillas. Y Sandía, vendían unos pepino, pepino y estos jícamas grandotas, partidas en pedazos el con caldo chile de y limón. oso, Caldo de oso que que es la conocemos. lechuga. Sí, la lechuga de San Gonzalo.
Por supuesto, pues bueno, queridos amigos, híjole, la verdad es que tenemos mucho tema para compartir para todos ustedes. Desgraciadamente, esto pues ha tenido que llegar a su final. El tiempo es el tiempo es el peor de nuestros enemigos y no nos resta más que agradecerles a todos ustedes el favor de su atención. Yo soy su amigo y servidor Jaime Martínez Razo y en compañía el día de hoy del licenciado Ricardo Aguinaco. Esto fue Viva Salamanca. Nos vemos en una próxima. Hasta la Hasta próxima. pronto. Bueno, tuvimos más audiencia que la vez pasada. ¿te Sí, acuerdas por que supuesto. hubo más llamadas? Y faltaron muchos temas como esto. Eso puede ser para otro programa. Y pues aquí nos despedimos de nuestros amigos. Con Hasta la calma. próxima.